Sintonía de la hora clave a través de la 90.1 FM. Cabe decir que hemos anunciado con anterioridad la entrevista con la doctora María Paula Romo, hecho por lo cual hemos recibido varias preguntas, varias inquietudes, sin duda importantes y que vamos a tener muy presentes en los siguientes minutos. Pero antes de adentrarnos en lo que la gente piensa, en lo que la gente quisiera hacerle conocer directamente a la ministra del Interior, le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación, un gusto estar aquí, comentarle algunas de las actividades que hemos tenido esta mañana y por supuesto escuchar las inquietudes de las personas que se han comunicado con ustedes. Muy bien, doctora, una de ellas y sin duda hablamos incluso con mi compañero en esta mañana, es el helicóptero de la policía. Ya vamos a adentrarnos en el tema de la seguridad. El helicóptero de la policía fue entregado de la ciudad de Cuenca años atrás, pero hoy ya no pertenece a Cuenca. ¿Se ha pensado con esta ola de delitos, ola de crimen que está golpeando la sensibilidad cuencana, regresar el mismo para la ciudad? En realidad ningún helicóptero pertenece a ninguna ciudad, porque no tendríamos pues la capacidad, o al menos no la tenemos por ahora, la capacidad de tener un helicóptero por cada una de las 200 ciudades del país. La Policía Nacional tiene un servicio que se denomina aeropolicial. Es un servicio unificado nacional que se desplaza dependiendo de las necesidades a los lugares en donde esto se requiera. El aeropolicial tiene un avión. Este avión también tiene las facilidades para ser un avión ambulancia, entonces atiende una serie de emergencias, por ejemplo, si es que hay algún tema médico, una intervención quirúrgica de Galápagos que tenga que trasladarse al continente, no es estrictamente un tema solamente de seguridad policial, sino también de esta naturaleza, y los helicópteros de la misma manera hacen parte de estos controles. Por ejemplo, en estos días ha sido indispensable movilizar los helicópteros a las zonas de la Amazonía o de la Sierra Centro, en donde los deslaves prácticamente han impedido la salida de poblaciones enteras. Hemos podido evacuar personas luego de las crecidas de los ríos, así que estos son algunos de los ejemplos de lo que se hace con los helicópteros. Iba a decir los aviones, pero no son los aviones, es un avión y sí son algunos helicópteros, algunos entran en mantenimiento, otros no. En otros se accidentó hace algunos meses un general que ha sido ya separado de la institución, pero eso también implica que tenemos uno menos mientras se recupera lo del seguro. No son de una ciudad, no son de una ciudad. Pero ojalá antes algún momento podíamos ver que circulaba con bastante frecuencia, es decir, de alguna manera sentíamos que había apoyo. Ojalá algún día los recursos nos permitan tener así helicópteros por ciudad. Hay algunos municipios que los están adquiriendo para sus ciudades, pero como le digo, hay un funcionamiento nacional y se movilizan hacia los lugares en donde esto sea necesario, en donde esto pueda ser más útil. En el caso de Cuenca, de la SUAY, hemos traído más de 140 personas, personal policial entre tropa y oficiales, el último mes y medio, que ha sido un incremento. Se distribuyeron 2,000 personas a lo largo del país, de los nuevos graduados. Estamos poniendo nuevos recursos, tenemos ya el presupuesto para la construcción de un VC. Esta mañana me reuní con el señor alcalde de la ciudad, con Pedro Palacios, con quien hemos coordinado también por otro local para la policía, por algunas facilidades adicionales. Esto es parte del trabajo de todos los días. Yo entiendo la preocupación de los ciudadanos, que muchas veces uno piensa, no sé, pues quiero verle con otro uniforme, quiero ver que se da vueltas el helicóptero, quiero ver si es que hay más canes, pero hay un trabajo, hay una planificación de la policía. Tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo, atender las zonas que lo necesitan, movilizar el contingente hacia donde creemos que se puede utilizar de mejor manera. Mover gente, permítame ponerle un ejemplo que tal vez es tan cotidiano que no le damos importancia o tanta importancia. Cuando se juega un clásico del astillero, hay que llevar más de 2,000 policías para eso. Se lleva de diferentes concretamente lugares. Por ese partido, pero solo por ese partido, claro. Solo para poner un ejemplo, porque ese es un partido grande y las barras tienen enfrentamientos, etcétera. El otro día tuvimos aquí también un enfrentamiento en Cuenca, en las afueras del fútbol. Salió la caballería, salió la policía montada, salió la unidad de remonta
Creo que con un helicóptero no hacíamos mucho ese día, pero en cambio salió la policía a caballo. Entonces depende del tipo de acontecimiento, depende del tipo de festividad. Cuando hay fiestas de la ciudad de Cuenca, vienen más policías de otras provincias. Cuando hay fiestas de Guayaquil, van hacia Guayaquil. Doctora, entonces hay una planificación para eso. Varias veces hemos conversado en esta misma mesa informativa con el exgobernador Javier Enderica. Él siempre supo dar datos precisos sobre una deficiencia en lo que son policías, dotamento, entre otras cosas que ayudan a la seguridad de la provincia. ¿Se ha podido superar o estamos cerca de superar esa deficiencia que se ha venido dejando saber? Yo les digo a los gobernadores y también al mando de la policía, a los ciudadanos, uno siempre tiene que calcular, ¿nos faltan en relación con qué? En relación con nuestra expectativa, siempre vamos a quedarnos cortos, porque todas las personas quieren Pero tener... no hay una operación técnica, sí, de alguna manera. En esa operación estamos en los estándares. Es decir, que estamos cubiertos. Así es. Probablemente este traslado de más o menos 140 nuevos policías haya suplido también en este tema, pero estamos dentro de las cantidades, dentro de las tasas, porque hay tasas internacionales que precisamente se usan para valorar este tipo de temas, y esto me parece que es lo que estamos en este momento logrando. De todas maneras, no hay que olvidar que uno no puede de pronto tener más policías, sino que esto tarda, porque es una formación. En el caso de los oficiales, 4 años, en el caso de los policías, 2 años, pero hace un par de meses acabamos de graduar 2,000 nuevos policías. En este momento tenemos en todo el país 50,000 policías desplegados, y esto nos pone dentro de las tasas que se espera del número de policías por habitante. Doctora Romo, según sus propias declaraciones, ha dicho de que todo el trabajo en seguridad se está realizando y desplegando de manera técnica, pero cabe señalar hechos que incluso hemos conversado directamente con los ciudadanos y está entre las inquietudes que nos han hecho llegar. Por ejemplo, minutos atrás salía yo a la Remigio Crespo, que no es uno de los puntos más críticos de la ciudad, sin duda, y encontrábamos a 4 oficiales caminando en la misma dirección, todos juntos, viendo el celular por más de 15 minutos. ¿Eso es trabajo técnico? Tómeles una foto y mándeme, porque no tenemos puesto un GPS en cada policía para saber cuándo regresa a ver el celular. Pero más allá del celular... Yo le aseguro, la policía hace un trabajo profesional, hace un trabajo técnico, pero sin lugar a dudas pueden existir fallas, pueden existir malos elementos, por supuesto. Entonces, más en allá esos que casos sean hay que hacer correcciones. Malos elementos, quizás la lógica, y este es un pensamiento propio, decía, ¿por qué no de estos 4 policías 2 están subiendo, 2 están bajando y de alguna manera nos sentimos más cubiertos? El otro día pasó exactamente lo mismo, pero eran 7 y tengo la fotografía subida incluso en las redes sociales. Tiene que mandarme directamente la fotografía y así yo me quejaré en cada caso. Tenemos, como le digo, 50,000 policías, pero si por ahí usted se encuentra 4 o 7 a los que hay que observar para mirar si están haciendo de manera correcta su trabajo, por favor envíeme, que yo con mucho gusto voy a estar sobre el tema. Pero ¿cómo se mide el trabajo de la policía? Porque creo que esto es importante también. ¿Cómo se evalúa el trabajo de la policía? La policía se organiza en zonas y subzonas. No es la misma organización que provincias y cantones, sino zonas y subzonas. Cada zona y subzona tiene un criterio de evaluación que se da a través del cuadro de mando integral. El CMI o cuadro de mando integral se revisa todos los días en cada subzona, y de manera nacional yo lo reviso todas las semanas, conectada por videoconferencia con todos los comandantes de zona y subzona. ¿En qué consiste? El cuadro de mando integral tiene una lista de 7 delitos. El Código Penal tiene cientos de delitos, pero la policía hace un seguimiento puntual de 7 delitos. Los más relevantes. Los más relevantes. Con los que tenemos más conflicto, entiendo. Exactamente. Y según estos datos relevantes, se va valorando cómo se mueve cada semana. ¿Ha subido, ha bajado, qué tipo de delito, en qué zona, en qué subzona? Inclusive tenemos información para conocer los horarios en donde hay más prevalencia. Entonces, de esa manera se organizan los turnos de la policía, inclusive con los horarios. En esta medida, el cuadro de mando integral, que es el criterio de evaluación, el cuadro de mando integral, ¿cómo está en Cuenca y en Azuay? En el caso del delito más grave, que es el que encabeza nuestro cuadro de mando integral, se trata del delito muertes violentas, muertes intencionales. En este caso estamos -10.
en comparación con el año pasado. ¿Con qué? Pero ¿basado en qué cifras, doctora? Porque yo he tomado la debida precaución, conociendo esta entrevista, para hacer los respectivos cuadros y tengo información de los seguimientos que son y están al conocimiento público. En realidad, por ejemplo, en lo que es la zona norte hay un incremento importante, y en la zona sur hay un decrecimiento. Exacto. Es decir, no estamos empatando con lo que usted nos está diciendo. No, claro que estamos empatando, tenemos las mismas cifras. Cuando usted suma la zona norte con la zona sur y compara con el año pasado, tenemos menos 10. Ya. Entonces, en el caso de las muertes violentas es importante tomar en cuenta este delito, porque es además un delito que no permite subregistro. Es un delito que no se puede esconder. No podemos esconder un cuerpo, ¿verdad? Exacto. Como podría pasar con otros delitos en donde la cifra que usamos es la cifra de las denuncias que recibe la Fiscalía. Combinado ese cuadro total, tenemos una reducción del 40% en relación con el mismo periodo del año pasado. ¿Qué tenemos? Un incremento en el robo a personas, un decremento en el robo a locales comerciales. Entonces, así es como se evalúa el trabajo de la policía, que era por donde empecé esta conversación, explicándole que cada policía tiene asignado una subzona y una zona, y su trabajo al final de cada periodo va a depender de su cuadro de mando integral. Entonces, si es que tenemos policías que no hacen un trabajo técnico, que están todos haciendo lo que no tienen que hacer en un horario que no deben, que están descuidando su zona, eso se va a reflejar al final de la semana, y esto va a provocar un llamado de atención o su calificación cuando ya es momento de calificar para ascender. Doctora, mi compañero ha procedido a poner la fotografía de la cual estaba hablando. Esta fotografía es tomada a las 11:30. Lamentablemente no podemos visualizar, ahí están 7 policías, realmente en una zona que no amerita, y número 2, en realidad 7 al mismo tiempo, probablemente no ayuda de mucho. Yo le voy a pedir al gobernador Martínez que escuche su asesoría para los temas de seguridad, estrategia, es únicamente zonificación de la ciudad. Pero creo que como ciudadano puedo decir... No, por eso eso es lo que estoy diciendo. Probablemente en la noche la Remigio Crespo sí sea una zona complicada, pero a esta hora del mediodía no lo es. Tenemos algunos audios que nuestros oyentes han decidido enviarnos. Con gusto damos paso a continuación. Señores de la W, muy buenas tardes. Ahorita con entrevista con la ministra, por favor quisiera decir, en todo caso ellos ponen más policías, pero la policía está desprotegida, la policía no puede actuar. Entonces, ¿de qué vale que nos manden más contingente si ellos están cruzados de brazos? En el momento de actuar no lo pueden hacer. ¿Qué sacamos? Que nos llenemos de policías. Las leyes deberían cambiar y estar a favor de la ciudadanía. Gracias. Quizás puedo nada más engordar un poquito el comentario con otros que nos han hecho llegar con anterioridad referente de la dotación de los uniformados. ¿Tienen dotación suficiente? ¿Tienen el armamento suficiente? ¿Están capacitados de la manera adecuada para responder a estas emergencias? Sí, así es. Y por ejemplo, en el tema de la dotación, de nuevo la pregunta es dotación suficiente dependiendo de su trabajo. Quien hace un trabajo administrativo, un trabajo de recibir, por ejemplo, una denuncia, un trabajo relacionado a un peritaje en un laboratorio, no tiene un arma porque no la necesita para ese tipo de trabajo. Uh-huh. Quien sale a enfrentar temas de delitos sale con su arma, con el uniforme, dependiendo del tipo de operativo en el que participe, ¿no es cierto? Con un chaleco antibalas, por supuesto. Cada policía tiene la dotación que necesita para el tipo de trabajo que desempeña. Eso es lo que hacemos y nos aseguramos de que así suceda. Como usted también me ha escuchado decir en estos minutos, como va creciendo el número de policías siempre, también nosotros vamos planificando nuevas adquisiciones todo el tiempo. Eso es parte del trabajo de planificación en una institución tan grande, tan numerosa. Pero no quisiera dejar de lado la pregunta de la oyente. Por favor, claro. Que hablaba más bien del tema legal. Ya. En materia legal, nosotros tenemos algunas preocupaciones, pero también hay que evitar crear la sensación de desprotección. No hay desprotección, pero hay algunas interpretaciones que nos hacen daño y nosotros trabajamos para apoyar a los policías. Ejemplo. Aquí un policía, aquí en la ciudad de Cuenca, un policía que actuó en Turi para evitar que un privado de libertad le quite la vida a otro, disparó. Es un armamento especial que se tiene dentro de las cárceles porque no todo el armamento está permitido en ciertos lugares. Este armamento especial fue disparado y esto le provocó la muerte al PPL en Turi. ¿Qué pasó con este policía? Hay un procedimiento normal, que es en ese momento llevarle para levantar los datos, para formular cargos si es que corresponde, como a cualquier persona.
Este procedimiento, en lugar de causarnos preocupación, deberíamos todos conocer que es parte de un procedimiento normal. Pero después de este no debe procedimiento, eso generar preocupación. Eso es lo que pasó con este caso que usted cita. Ya está cerrado el caso. Claro, pero la ya gente la fiscal, se preocupó de que... Por eso es que creo que si nosotros tenemos información, entonces podemos conocer para no preocuparnos de manera desproporcionada o por las cosas que son parte de procedimientos regulares. En este caso, la fiscal ya dijo, el policía actuó bien, hizo lo que tenía que hacer, hizo su trabajo, caso cerrado. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Lo que pasa es que en 1 año, en 2 años, en 3, en 7 años, podría abrirse un proceso penal contra ese policía. Podría venir un familiar de la persona, por ejemplo, podría venir una institución pública, por ejemplo, y decir, mire, este caso no quedó en nada, abramos otra vez el caso. Entonces, para la seguridad del propio policía, cuando un policía hace uso de su arma, y peor todavía, si es que con el uso de esa arma hay alguna afectación, siempre se levanta un procedimiento para tener la seguridad de cerrar ese caso. En la mayoría de veces así sucede. Hay casos más polémicos, hay casos que son un poco más delicados, hay casos en donde los procesos penales avanzan. En ese tipo de casos se ha dado la instrucción para que todas las gobernaciones del país hagan el acompañamiento judicial y el acompañamiento, sobre todo el patrocinio legal, consigan los abogados para que los policías tengan la confianza en hacer su trabajo. Por supuesto, la policía está facultada para usar sus armas y para usar la fuerza, pero también con unas reglas. Y esas reglas, si es que en algún momento hay este uso de la fuerza, las reglas hay que cumplirlas por la propia seguridad de la policía para cerrar esos casos. Doctora, de este episodio de que usted ha puesto sobre la mesa de la discusión, ¿se aprendió lo suficiente? ¿Por qué? Porque el análisis de las imágenes que circularon ampliamente a través de las redes sociales dejaron ver el posible mal uso del arma no letal. Esto lo pusimos en discusión y lo analizó el ex subsecretario de Rehabilitación Social, Ricardo Camacho. Él decía, aquí no hubo un problema de si debió o no utilizar, debió utilizar. El problema es que cómo se lo utilizó, no se disparó de manera adecuada, no se lo hizo en parábola, él decía. Quizás falta entrenamiento en quienes están atrás de esta dotación importante. La policía está formada, está entrenada, se reentrena una vez al año y debemos tener confianza en lo que hace la policía. Creo que también es un poco más fácil, ¿no es cierto?, el mirar las cosas desde lejos y decir lo que se tiene que hacer. Es más fácil que hacerlo. Yo creo que la policía actúa con gran valor cuando enfrenta este tipo de cosas. No sé si cualquiera de nosotros, ciudadanos, podría tener todas las precauciones y seguir todas las instrucciones en un momento en el que ve en riesgo su propia vida o la vida de las otras personas. Es decir, tener esa cabeza fría para actuar. La policía está entrenada para esto, por supuesto, pero una cosa es recibir un entrenamiento, otra cosa es enfrentar cada situación en cada momento distinto. Así que por eso me parece que hay que ser muy respetuosos con el trabajo que hace la policía. Yo soy muy respetuosa del trabajo que hace la policía. Cada día aprendo de los grandes esfuerzos que se realizan, sin que esto me impida ver, por supuesto, que hay espacio para mejorar. Doctora, le voy a pedir, y desde luego mientras también toma un poco de agua, porque es una conversación que da para mucho. Se han comunicado a través del 288-2178, su voz es la W. Estamos conversando con la doctora María Paula Romo, ministra del Interior. ¿Aló? Estamos escuchando. Buenas tardes. Sí, le quería decir a la señora ministra, aprovechando la oportunidad que está aquí en la ciudad de Cuenca, un problema en el Cantón Nabón. Es permitido que 3 personas sean funcionarios de la gobernación, uno es jefe político, otro comisario y otro teniente político. ¿Será posible eso? ¿No será nepotismo o corrupción? Señor, no cuelgue para que me explique un poco mejor, porque no comprendo bien la pregunta. Es decir, 3 familiares, ¿a eso se está refiriendo quizás? Sí, son 3 familiares que trabajan. Uno es jefe político, otro es comisario y otro es teniente político. ¿Será permitido eso? Comisario y teniente político.
y jefe político también. Gracias por su denuncia, caballero. Muchas gracias, tomo nota, señor, y voy a averiguar de inmediato. De todas maneras, la norma legal de nepotismo es la relación familiar con la persona que le contrata. En este caso deben ser todos funcionarios de la Gobernación y del Ministerio del Interior, pero por supuesto que no es un mensaje apropiado si es que todos ellos tienen esta relación. Permítame averiguar un poco más, señor, y muchas gracias por comentarnos. Agradecemos la gentileza de la doctora Romo en contestar esta denuncia. Otros mensajes que con gusto voy leyendo para que la gente pueda interactuar. Es importante que directamente la ministra del Interior tenga la posibilidad de escuchar qué es lo que piensan ustedes, qué es lo que ven como ciudadanos, cuál es la realidad de Cuenca y el Azuay. Nos escriben y nos dicen: buenas tardes, estimados, el pedido de todos los cuencanos, ayuda con tantos malos venezolanos, es lo que escriben textualmente, que dañan la ciudad, dañan parques, propiedades privadas, se toman muchas canchas de los parques de nuestra ciudad, rompen vidrios de casas y se los reclama, y se ponen más bravos porque nuestras autoridades les dan más derecho a los extranjeros que a los ecuatorianos. Todos estamos cansados de tanta injusticia para nosotros como ecuatorianos. Muchas gracias. Nada más ahí hago un paréntesis, siempre teniendo el debido cuidado y respeto de no caer en la xenofobia, ¿no? Doctora, es suya la palabra, no sé si gustaría responder a este comentario. Por supuesto, siempre dispuesta a responder a todos los comentarios. Esta mañana, en una rueda de prensa en la que podíamos conversar sobre este y otros temas, creo que debemos todos tomar conciencia de que la foto, el mapa de nuestras ciudades y de nuestras provincias ha cambiado. Ha cambiado en relación con los últimos años, ha cambiado con la ciudad en la que tal vez crecieron nuestros papás o nuestros abuelos. El tamaño de la ciudad de Cuenca es otro tamaño. La migración de todo tipo en la ciudad de Cuenca ha cambiado la fotografía de la ciudad. Lo que ha pasado en el país, lo que pasa en el país, también ha cambiado y cambia nuestra realidad. Yo hoy día hacía referencia a varios temas, al tema de la economía, al tema del crecimiento de la ciudad, al tema de un flujo migratorio inusitado en el país, inesperado, claro, porque la terrible crisis que ha vivido Venezuela ha provocado que millones de venezolanos literalmente salgan en un éxodo de su país. Se calcula que hay más de 1,5 millones de venezolanos en Colombia, más de 500,000 en Perú y más o menos 300,000 en el Ecuador. Eso cambia, por supuesto, la fotografía, el mapa de nuestras ciudades, claro que sí. Hay otras cosas que también modifican la realidad en la que vivimos. La minería ilegal, el narcotráfico. Con el narcotráfico venimos, ¿no es cierto?, ya con una preocupación y viviendo de alguna manera por las últimas décadas. Nos encontramos geográficamente entre dos países que son los mayores productores de cocaína del mundo. Nos encontramos geográficamente en una parte del continente, me refiero a la costa ecuatoriana, que es apetecida por organizaciones delictivas porque resulta provechosa, beneficiosa para trasladar sustancias ilegales hacia el norte. Somos un país de tránsito. Entonces, así ha sido conocido. Esto es parte, ¿no es cierto?, de toda esta realidad que modifica nuestro mapa. A esto le sumamos una nueva amenaza de seguridad, la minería ilegal. Una industria ilegal que no solamente afecta al medio ambiente, porque la minería ilegal es terriblemente contaminante, sino que también provoca otros delitos y la acumulación de grandes cantidades de dinero para organizaciones delictivas. Todo esto, por supuesto, si nosotros comparamos y decimos, bueno, en donde yo crecí de chico no era así, así es. En donde crecimos o en la ciudad en la que crecieron nuestros papás ya no es la misma. Hoy hay 3 o 4 veces más personas, la economía se ha multiplicado por 20 y también algunos de los temas de seguridad. No podemos, porque no funciona así ni el Ecuador ni el mundo, no podemos ir hacia atrás, no podemos de la añoranza tratar de eliminar, ¿no es cierto?, todo lo que nos preocupa o todo lo que ha cambiado, pero lo que podemos hacer es enfrentar esta nueva realidad. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno procura tener una regulación para una migración ordenada y para una migración regulada. El gobierno ha puesto 2 requisitos diferentes en 2 momentos distintos para la entrada en particular de ciudadanos venezolanos. Lamentablemente la Corte Constitucional ha suspendido estos requisitos. Tal vez retiro el lamentablemente, ese es su trabajo, nosotros tenemos que acatar la sentencia, pero también le puedo decir que seguimos buscando regulaciones y alternativas para tener una migración ordenada, para tener una migración que nos permita mantener mayor control sobre este fenómeno. Y yo hay algo que no dejo de repetir nunca.
cuando vemos la lamentable situación de los hermanos venezolanos, la dolorosa situación que están viviendo, sin que esto justifique ni exculpe a quien actúe fuera de la ley, que creo que son una minoría, como también en el caso de los ecuatorianos, son una minoría los que actúan fuera de la ley. Pero yo no puedo evitar, cuando veo estas escenas tan dolorosas, pensar que esa no es la situación del Ecuador y que pudo haber sido la situación del Ecuador y no es. Tenemos una recuperación económica, tenemos una recuperación democrática, tenemos una recuperación institucional para enfrentar este y otros problemas de otra manera, con otra realidad. Antes de quizás pasar a otro tema, doctora Romo, y sobre la diáspora venezolana, me gustaría saber si quizás se está considerando algún plan integral entre las diferentes instituciones, incluso el GAD municipal, porque es conocido, según varios estudios que se han llevado a cabo de manera internacional, que es proporcional, inversamente proporcional, la delincuencia con la falta de trabajo, fuentes de sustento, etcétera. Es decir, quizás no todos los que llegan a Ecuador desde Venezuela u otras patrias son delincuentes, pero se ven empujados por la situación, la desesperación. ¿Hay algún plan para fortalecer, darles quizás incluso un albergue? Porque hay que entender que mucha gente duerme también aún al día de hoy en las calles. Eso es muy importante lo que usted pone sobre la mesa. Hay situaciones que precarizan a las personas, hay situaciones que las ponen en una realidad de más alta vulnerabilidad y por supuesto también condicionan su comportamiento. En todo el Ecuador, que era algo que ya no teníamos hace algunos meses, ha aumentado muchísimo la cantidad de personas viviendo en situación de calle. El gobierno tiene decenas de albergues en todo el país. Recibimos a miles de personas para que tengan un techo, una ducha, un plato de comida, mientras se encuentran otras ocupaciones. Pero también hay una realidad. El país vive un momento económicamente difícil. No tenemos un mercado laboral que tenga la capacidad. Es decir, estamos desbordados de nuestras capacidades. Eso. Por supuesto, sin lugar a dudas. Mire usted, no tenemos todavía pleno empleo ni para los que ya estábamos aquí. Si siguen llegando más personas de donde quiera que vengan, cualquiera que sea su capacitación, no tenemos un desarrollo en este momento que nos permita, en verdad, que el mercado laboral recoja a todas estas personas. Por eso es un trabajo, por un lado, de albergues de protección temporal, en donde el gobierno está haciendo su mayor esfuerzo. Muchos municipios también están en esta línea. Desconozco si es que el municipio de Cuenca también tiene un espacio así, ojalá que sí. Muchos municipios ya lo tienen precisamente para atender esta realidad, para evitar que esté en la calle, en un parque, debajo de un puente, estas personas, poder darle un techo temporal. Pero también el gobierno trabaja para generar condiciones de prosperidad, así se llama el plan económico del gobierno, el plan Prosperidad, para crear condiciones de un mercado de oportunidades laborales para los ecuatorianos y por supuesto para quienes quieran venir al país, pero siempre con la prioridad del empleo y del empleo para los ecuatorianos, que no podemos olvidar que ya antes de este fenómeno migratorio el tema empleo era una prioridad para nosotros. Estamos conversando con la doctora María Paula Romo, ministra del Interior. Agradecemos a quienes nos acompañan a esta hora del mediodía. Nos quedan pocos minutos, así que voy a tratar de dar a conocer. Tengo una decena de mensajes, preguntas, comentarios que con gusto intentaré compartir con la doctora, con la ministra del Interior. Tengo una llamada esperándome, le agradezco su paciencia. Le escuchamos, su voz es la W. Doctora, buenas tardes. Una pregunta concreta, por favor. ¿Cuál es su opinión sobre las personas que actualmente se encuentran a cargo de los centros de privación de la libertad y que no tienen experiencia en el tema de la rehabilitación social, específicamente el caso de Turi? ¿Puede usted responder, existe un ministerio que se hace cargo del tema de rehabilitación social, así que mal haría yo en referirme a colaboradores que no trabajan conmigo directamente y que no trabajan en el ministerio que está a mi cargo. Sin embargo, le puedo decir que hace algunas semanas el presidente Moreno ha nombrado como director nacional de este ministerio, SNAI, se llama Secretaría Nacional de Atención de Personas Privadas de Libertad, ha nombrado al general Edmundo Moncayo, general en servicio pasivo de la Policía Nacional, con 36 años de experiencia en la policía, con una hoja de vida impecable y que yo creo que está haciendo un trabajo importante en circunstancias muy complicadas, que además aceptó el reto, el desafío, la responsabilidad de entrar al sistema de cárceles en un momento de crisis.
Él está haciendo un trabajo muy importante, en algunos casos está escogiendo nuevos colaboradores, en otros casos está confirmando a colaboradores que están haciendo un buen trabajo, pero ese ministerio que tiene su propia autoridad, que es Edmundo Moncayo, está haciendo una valoración de los lugares, de cada uno de estos lugares y, como le digo, buscando los mejores perfiles, confirmando los que han dado buenos resultados, cambiando aquellos que no. Doctora Romo, primero felicitaciones por su loable labor, es una opinión de nuestros oyentes dentro del ministerio. Al fin tenemos una ministra con pantalones, leo textualmente. Me preguntaba acerca de un video que está en redes sociales en donde personas en diferentes lugares del país se ven imágenes de que hacen uso de un arma de defensa personal. Quería saber si estos casos extremos, si es legítimo el uso de un arma, entiendo que un arma de fuego. Sí, en realidad la legislación, bueno, primero muchas gracias por el mensaje y la felicitación, le agradezco mucho, pero entro a responder la pregunta. Claro. Los casos y lo que regula el derecho es que cuando una persona ve en riesgo su vida, puede responder esa agresión. Es lo que se conoce como la legítima defensa. Además de la legítima defensa, existe lo que se conoce como el estado de necesidad. Digamos que yo no veo en riesgo mi propia vida, pero yo veo que está en riesgo la vida de mi madre, de mi hijo, de mi esposo y en ese momento, para salvar la vida de otro, intervengo. Esa es la necesidad. Si es que esa respuesta es proporcional, es oportuna, entonces no voy a tener ninguna sanción penal. ¿A qué me refiero con proporcional, oportuna, razonable, que es un poco las reglas de la legítima defensa? Por ejemplo, si es que a mi esposo le están amenazando, pero le están amenazando, qué sé yo, le están con diciendo, dar un puñete, no puedo sacar un arma. te voy a dar un puñete si es que no me das tu billetera, y yo saco una bazuca, desproporción en la legítima defensa. Pero si yo veo que hay una persona que está con un arma amenazando a alguien, es proporcional usar un arma también. Entonces, eso, como en el caso que hablábamos antes, de todas maneras, habrá un procedimiento, se abrirá un proceso y el proceso se cerrará cuando se demuestre que todas estas características existieron. Es decir, uno siempre está facultado por la ley a defenderse a sí mismo, a defender a los suyos o a otro ser humano y también a defender su propiedad. Buenas tardes, por favor, ¿por qué razón hay un solo patrullero de la policía para las parroquias rurales donde ese patrullero cubre 13 barrios? ¿Qué seguridad nos brinda? Así, si hay ahora ya que cuenta con más policías, perdón, no logro entender un poco esa parte. Espero su respuesta. Muchas gracias. Dice. Ya, ahí me mató con la pregunta porque no sé qué parroquia ni sé qué patrullero, pero le puedo decir que tenemos 7.800 patrulleros a nivel nacional, más o menos. Tenemos más o menos 11.000 motos, tenemos 450 nuevas UPCs. Este año vamos a construir 100 nuevas. Estamos renegociando el mantenimiento de los patrulleros. Es decir, la policía es una institución muy grande, es una institución con muchísimo recurso humano y material, que también se desgasta muy rápido, hay que comprar, hay que renovar, pero si es que usted tiene el caso concreto y me comenta o nos manda un mensaje sobre qué parroquia, yo tomo nota para averiguar si es que tal vez se necesita enviar más patrulleros o más material para esa zona y si es que tenemos la posibilidad de hacerlo. La buena noticia, estamos trabajando en un proyecto renovado, en un nuevo ánimo también para tratar el tema de seguridad con los alcaldes de todos los cantones del país. Y yo le tengo que decir en honor a la verdad, no he recibido hasta ahora ni una sola negativa, ni un solo no de ningún alcalde. ¿Qué es lo que estamos trabajando con los alcaldes? Los municipios cobran una tasa de seguridad. Sí. De esa tasa de seguridad, por ejemplo, el municipio puede donar una camioneta para los lugares rurales, porque muchos de los carros, la mayoría de los que tiene la Policía Nacional, están pensados para la ciudad, lamentablemente. Claro, y es más el territorio difícil, ecuatoriano es bastante amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos municipios que nos están diciendo, para los lugares más apartados, yo voy a donar una camioneta. Para los lugares más apartados, yo voy a instalar unas nuevas cámaras a la entrada y a la salida de la parroquia. Es lo que yo creo que tenemos que hacer, un trabajo coordinado con los alcaldes de cada lugar, para que también, desde el punto de vista de los recursos, puedan apoyar el trabajo de la policía. Entro en el tramo final de esta entrevista. Tengo un par de fotografías con otro pedido
que con gusto damos paso. Mientras la doctora puede observar las fotografías en pantalla, yo le leo el mensaje que está acompañado. Dice: buenas tardes, W Radio, y saludos a la ministra. Gracias por ser los portadores de esta denuncia. Mi pregunta para la ministra es: ¿dónde está nuestra seguridad? ¿En dónde los policías en pareja se dedican a ser fotógrafos? Mi denuncia tendrá oídos o solo serán palabras al viento. Atentamente, Fabián Cordero Durán. Fabián, muchas gracias por su denuncia. Esta mañana conversábamos con la policía de un proyecto que tenemos, también lo conversábamos con el gobernador Javier Martínez. Hay un proyecto que estamos trabajando en el Ministerio del Interior para que todos los autos de la Policía Nacional tengan GPS. Para saber dónde y qué están haciendo. Para saber en dónde están, si está circulando, si está parqueado, si está de paseo, si se le llevó a la casa, porque en realidad, como yo le decía, son miles de autos y de motos, y tener un control total sobre lo que pasa en cada minuto es muy difícil. De todas maneras, yo nunca me descuido de una denuncia. Si es que usted tiene la manera de identificar, si es que en las fotografías el número de podemos placa, mirar, quizás, o incluso el claro. día. Porque si es que me dicen el día y la hora, nosotros podemos saber quiénes estaban asignados a qué zona. Pero simplemente la foto no me ayuda lo suficiente. Para mí lo ideal es saber en qué zona, qué día, a qué hora. Así ya reducimos el número de personas al que averiguar qué es lo que están haciendo. Pero tenemos un proyecto para instalar un control de GPS a cada moto y a cada carro de la Policía Nacional que nos permita saber en dónde están y si está cumpliendo su trabajo. Bueno, en el tramo final, doctora, me quedo con muchísimos mensajes, pero quiero cerrar esta entrevista con dos temas muy puntuales. Número uno, precisamente sentado el día de ayer realizando un mapeo de lo que son los delitos. En este caso me dediqué a revisar el tema de los homicidios intencionales y qué ha sucedido. Puedo ver que ha habido una variación importante entre el Distrito Sur y el Norte. Aparentemente, mientras estaba pues un coronel que ha sido movido al sur, en el norte los números eran muy buenos, o sea, es decir, había de alguna manera contrastado con los números de ahora bastante menos delitos, a eso me refiero. Ahora que existe el cambio, pasa inversamente lo contrario, es decir, el sur se controla y el norte sube. El coronel que está ahí es un coronel de trayectoria que los cuencanos le conocemos, y creo que el nombre está por demás decirlo, pero esto me deja a mí, al menos en la lógica, pensar de que tiene una estrategia que puede ser válida a nivel completo de la ciudad. ¿No será quizás, doctora, que debemos reconsiderar que tenemos aquí elementos que pueden ayudarnos a controlar los problemas que hoy estamos enfrentando, y no necesitamos necesariamente, y no porque sean malos elementos, sino porque ya hay gente que conoce nuestra ciudad, nuestra realidad, y puede responder a esta situación de una mejor manera? Claro que sí. Lo que usted me dice es exactamente cómo funciona la evaluación de zonas y de subzonas, porque esto representa pues una carta de presentación para quien está en una zona que tiene buenos resultados, y también es un motivo para preguntar qué está pasando en otra zona. Por eso la división que usted usa es precisamente lo que a nosotros nos sirve para poder valorar, para poder evaluar el trabajo de las personas a cargo. Pero quisiera añadir algo. Lo comentábamos fuera de micrófono en otra radio esta mañana. Azuay es la provincia en donde en número absoluto, pero también en porcentaje, menos personas quieren ser policías. Y esto se ha dicho antes aquí, ¿sí? Entonces, aquí también hay un llamado muy importante, ¿no? Necesitamos, ojalá, más jóvenes en Azuay se animen a ser policías, porque yo estoy segura de que eso nos va a permitir en el futuro, no va a ser de un día para el otro, pero que tengamos a los jefes, a los coroneles, a los generales que conocen la ciudad, que la conocen de lleno, que su familia está aquí, que aquí están los abuelos, los nietos. Eso da un vínculo también muy importante, y creo que un orgullo para el Azuay decir, aquí está y conoce perfectamente la ciudad y es parte. Pero así como tenemos provincias en donde muchas personas aplican, postulan para la policía, también tenemos provincias en donde son muy pocos. El caso de la Azuay es una de esas provincias. Estamos trabajando con una estrategia que yo ya no estaré aquí para mirarla, pero ojalá nos pueda dar resultado, y es precisamente demostrar otras cosas que hace la policía. Porque si los jóvenes lo que ven es una policía, por ejemplo, que reprime, que ataca, que impide una movilización,
es probable que esa imagen es una imagen que no le convoca a mucha gente en el Azuay a entrar en las filas de la policía. Pero, por ejemplo, si es que pudiéramos demostrar más, la policía que hace lucha contra la corrupción, la policía que hace ciberseguridad y que lo que hace es desestructurar organizaciones de pornografía infantil, de delitos financieros a través del Internet, la policía turística que tiene otro tipo de trabajo para incentivar el turismo, para proteger a los turistas. Creo que si podemos mostrar un poco más a los jóvenes que también hay esas unidades de policía con las que se pueden sentir más identificados, ojalá tengamos hoy más policías azuayos y en adelante más jefes de la policía que también sean de la provincia para poder seguir esta línea que usted me comenta. Usted como ministra probablemente pueda repensar que quizás existe ya elementos que pueden ser reconsiderados para una estrategia mejor. ¿Está dispuesto a reconsiderar esta posibilidad? Claro que sí, hay 50,000 policías en todo el país y téngalo usted por seguro. Pero refiriéndonos a Cuenca. Por eso le digo, hay 50,000 policías en todo el país y todo el tiempo estamos analizando cuál es el mejor lugar para que se puedan ubicar y para que puedan hacer su trabajo. Doctora, finalmente no me puedo ir y no le puedo dejar ir a usted sin que nos comente un tema muy importante. Sabemos que tenemos un gobernador encargado, Javier Martínez. Seguramente lo está haciendo bien, tiene buen ánimo, pero no es el definitivo. ¿Cuándo conoceremos el nombre definitivo? Porque se han barajado bastantísimos nombres, pero ya creo que a esta altura ninguno de ellos aceptaría por el tiempo de espera en el que les ha dejado el gobierno. Mire, estamos analizando algunos nombres para la gobernación de la Azuay, pero en este momento Javier Martínez es el gobernador y lo será hasta el momento en el que anunciemos cualquier cambio. Es decir, ¿él también estaría dentro de esos nombres o no está considerado entre los posibles candidatos? Hay muchos nombres que estamos considerando. El gobernador Javier Martínez está haciendo un buen trabajo. Nosotros creemos que ha manejado bien. El día de ayer el Comité Provincial de Seguridad ha hecho un buen trabajo. Hoy en la mañana, lo comentaba, estuvimos junto con él, con el alcalde de la ciudad. Hay una muy buena coordinación entre el gobernador y el alcalde y hasta próximo aviso, él es el gobernador de la Azuay. Doctora, me quedan muchísimas preguntas, muchísimos mensajes en el celular, pero el tiempo es ingrato. Le agradezco por su gentileza y espero volverla a tener aquí en la W Radio. Muchas gracias a usted, a sus oyentes y mil disculpas por los mensajes pendientes. Espero estar pronto de regreso. Gracias. Hemos conversado con la doctora María Paula Romo, ministra del Interior. Hemos tratado temas simbólicamente más sobre seguridad. El tiempo nos ha resultado corto. Mil disculpas, pero será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Mañana acompáñenos en el resumen semanal y el domingo a fondo con la doctora Lourdes Cuesta. Gracias y buen fin de semana. Esta fue La Hora Clave.